Entonces vamos con Vladimiro Mujica. En esta ocasión, lo tenemos toda la semana, pero en esta ocasión lo vamos a entrevistar como presidente designado de Benamérica, donde desempeñó durante 3 periodos consecutivos la vicepresidencia. Conoce esa organización eh, con bastante detalle eh, y se interrelaciona con todos los comités que esa organización tiene en petróleo, en ciencia, en economía, en tecnología. Y aquí en Ojo con Eso Televisión establecimos una especie de alianza con esa organización porque sabíamos pues que esa es una cantera importante de conocimiento y de experiencias eh, de ejecutivos de todos los sectores que tuvieron que emigrar y que conformaron esta organización justamente con la preocupación pues de que la democracia no se perdiera plenamente y se han dedicado a diseñar planes y programas para cuando se recupere el sistema de libertades y ponerlos en práctica para recuperar pues esos avances que el país tenía y que se perdieron muchos de ellos, hasta en lo académico. Entonces, Vladimiro, para mí es muy importante que ahora que estás de presidente de Bienamérica, nos perfiles un poco la visión que tienes. ¿Qué dinámica crees que habría que implementar para que Bienamérica alcance una posición mucho más notoria y frecuente en las redes, que son ahora los vehículos de comunicación, y deje ver y muestre pues lo que son sus propuestas, sus preocupaciones, sus logros, sus políticas de acción, su interrelación con otros gremios y con otras organizaciones, y la posibilidad de que en América sea continental, porque yo creo que desde el punto de vista de las interrelaciones entre los distintos profesionales de un país y otro, es como se pueden fortalecer las políticas públicas para que este hemisferio salga de la descomposición social y política que ha vivido durante tantos años y que Venezuela fue la que medio despuntó en un momento dado con 40 años de democracia y tuvo un desarrollo significativo y reconocido, pero hoy día eso se ha desvanecido también. Llegó a ser ejemplo Venezuela para otros países en el diseño de sus programas de servicios y políticas públicas, y también se perdió eso. Entonces, en América creo que puede jugar un papel primordial en estas circunstancias y con esa filosofía de acción. Yo no sé si tú ya tienes planteado un esquema de trabajo, si eso responde a tu propio parecer o lo tienes que debatir con los demás miembros de la directiva, si cada quien tiene sus competencias. Cuéntanos un poco eso, ¿qué crees que puede ser América y llegar a ser en el necesario cambio que Venezuela anda buscando? Bueno, José Antonio, como siempre, comenzando por darle los buenos días a tu audiencia y agradecerte no solamente el espacio que nos das o que me das, sino que lo has hecho con mucha consecuencia, lo has hecho de manera continua, digamos, ojo con eso es un valor importante de espacio comunicacional de la diáspora. Y nosotros lo percibimos así desde América y en buena parte por eso yo durante todo el periodo que ocupé la vicepresidencia era tu invitado semanal aquí y lo voy a seguir haciendo. Tú me estás preguntando sobre si tenemos un plan. Bueno, sí, claro, nosotros tenemos una percepción que la hemos venido discutiendo y que una de las cosas importantes que va a hacer esta nueva directiva es trabajar más en conjunto, más con las redes, más en los medios sociales e involucrarnos en todos los espacios que tienen que ver con crear vínculos dentro de la diáspora y dentro de la diáspora y también hacia todo el proceso de cambio que involucra el reconocer la voluntad popular del 28 de julio y trabajar conjuntamente con el así llamado binomio Edmundo y María Corina, y que pues nuestro rol en todo lo que tiene que ver con la participación de la diáspora en el rescate y refundación de Venezuela sea cada vez más evidente. Entonces, digamos, esa es nuestra línea de acción fundamental. Y para ello, bueno, ahora vamos, un primer paso, vamos a ir a un evento importante, la cumbre de organizaciones de Venezuela, que tú tienes que saber lo que se va a dar en Orlando y que está organizando fundamentalmente Casa Venezuela Orlando, con William Díaz a la cabeza,
Nosotros vamos a estar allí y vamos a llevar este mensaje, un mensaje en varias direcciones. El primero, en América, va a llevar una propuesta para ser discutida con otras organizaciones, no es propiedad nuestra. Nosotros estamos actuando en todo con esto. Si se genera una idea, la tratamos de hacer, tratamos que esa idea se haga propiedad de una red de organizaciones, porque nosotros no tenemos ni fuerza ni interés en hacerlo solamente nosotros. Entonces vamos a llevar una propuesta acerca de cómo, qué pueden hacer los venezolanos y las organizaciones de venezolanos en los Estados Unidos para mejorar la percepción que la sociedad tiene, que la sociedad norteamericana tiene de los venezolanos. Por supuesto que uno podría decir que la mala percepción es solamente de un grupito, pero está claro que hay un elemento de xenofobia. Hay un elemento de xenofobia y la xenofobia, el combatirla no es trivial y tiene que estar mediada por no la confrontación simple de la xenofobia, porque esa parte es muy fácil, sino el dotar de argumentos a esa discusión y el tratar de mostrar que quienes tienen ese tipo de posiciones, que no son únicas en la historia, han ocurrido con mucha frecuencia, lamentablemente, en la historia de la humanidad, pero que tú las tienes que enfrentar sin doblegarte a ellas, pero tampoco sin convertirla en otro conflicto insoluble. Es porque las dos cosas. Ahora, ese es un balance que es muy difícil, porque cuando tú tienes eh, los dramas históricos tienen un componente social, tienen un componente individual. Igual que durante la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, por tomar un ejemplo específico, se partió Francia, los alemanes se quedaron con los nazis, se quedaron con una parte, un sector de la dirigencia militar y, sí, y social, y, de Francia y cívica también, social, y se quedó con otra parte de Francia. Entonces, los judíos quedaron atrapados en una situación sumamente delicada, donde había, por supuesto, no solamente un elemento de xenofobia, sino un plan de los nazis de exterminar a los judíos. Exterminio, sí. Entonces, el cómo respondía una familia específica a esa crisis, cómo una familia se sentía siendo denunciada con frecuencia, a veces protegida también con frecuencia por los vecinos. Las dos cosas existían. ¿Qué es lo que correspondía decir y a quién correspondía decir? Entonces, fíjate, nosotros queremos llevarle el mensaje a la sociedad norteamericana de que la defensa de aquellos que son víctimas de la xenofobia en buena medida recae sobre los sectores más saludables de la sociedad. Igual que te cito el ejemplo de los judíos, yo siempre he sostenido, yo no soy judío, pero tengo grandes amigos judíos y tengo una relación muy estrecha con Israel. Entonces yo siempre he sostenido que frente a los ataques a los judíos que tienen que ver con antisemitismo, porque otra historia son las políticas a veces del Estado de Israel, frente a esos ataques quienes tienen que alzar la voz y oponerse al antisemitismo somos nosotros, somos todos los que entendemos la naturaleza del problema y nos oponemos al antisemitismo. Entonces, lo mismo vale con los venezolanos. Los venezolanos, salvando las distancias, por supuesto, porque no son casos comparables. Salvando todas las distancias, nosotros queremos incitar a los sectores más saludables y más robustos de defensores de la democracia en los Estados Unidos a que entiendan la naturaleza de este problema y se pronuncien al respecto y con miembros del Senado, o sea, sin involucrarnos, y con eso te insisto, sin involucrarnos en la diatriba de polarización que en este momento afecta a los Estados Unidos. Es decir, sin tomar posición partidista ni nada por el estilo, sin decir estos son los demócratas, estos son los republicanos. No, nosotros nos vamos a referir a la posición como tal y vamos a llamar al pueblo, a la sociedad norteamericana a actuar en esa materia. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a llevar a este evento en Orlando. Y tenemos muchas otras que tienen que ver, ya tú lo has mencionado varias veces, con aumentar la presencia en medios, con aumentar la presencia en todo lo que tiene que ver con la exposición en las redes sociales de Ven América
y cada miembro de la directiva eventualmente va a estar conectado, como ya tú sabes, con uno de estos comités sectoriales. So, bueno, tenemos muchos planes, pero es un ejercicio de continuidad en Sí, relación a la gestión anterior. Nuestro presidente anterior, Orlando Viera Blanco, sigue siendo miembro de la directiva, es uno de los directores de Benamérica. Entonces, digamos, nosotros queremos dar la continuidad a todo lo que se venía haciendo en relación con la OEA, con CICIBEN, con las demandas frente a la Corte Penal Internacional, pero también abrir otros espacios de contacto con organizaciones de la sociedad civil y hacia el espacio de transición que representan María Corina y Edmundo. Eso, un poco claro. en eso andamos. Sí, no, ese postulado y poniendo como punto marcador a la migración en Estados Unidos, lo que está ocurriendo hoy día. Y yo creo que de alguna manera también habría que considerar de qué manera se trabaja puntualmente en otros países de América Latina, que siendo de América Latina, igual que Venezuela, se han convertido en nuestros enemigos gratuitos. Y ha habido xenofobia igual. Y países inclusive bolivarianos también, ¿no? Porque o sea, Bolívar los libertó, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la creación de capítulos de trabajo, o no sé, de eventos ocasionales, puntuales, como ustedes quieran, tiene que empezar a manejarse también como una filosofía de acción de Benamérica, Sí, porque Benamérica puede simbolizar a lo largo de todo el hemisferio el foco en el cual verse para empezar a actuar de manera concreta en la formulación de políticas comunes, inclusive cuando haya que rediseñar a estos países desde el punto de vista de servicio, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de los mercados. Entonces yo creo que eso para Benamérica puede ser también un camino viable porque tiene los equipos profesionales suficientes en distintas áreas que pueden aportar e intercambiar con los de su mismo rango en otros países latinoamericanos para encontrar puntos de vista y objetivos comunes. sí. Sí, lo que tú dices es muy importante. Sabes que, bueno, yo sé por qué lo estás diciendo, pero yo no quisiera usar la expresión de que hay algunos países que se han convertido en nuestros enemigos gratuitos, porque el tema de la xenofobia. No, no los países, no los países, ciudadanos de esos países. Ah, ok, está bien. Entonces, que gente en otros países se han convertido en nuestros enemigos gratuitos. Primero, el tema de la xenofobia que se ha expresado, como tú bien señalas, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en México. El tema de la xenofobia es un capítulo muy delicado de la percepción que el hombre, que no solamente el hombre común, sino que ciertas organizaciones, incluyendo organizaciones políticas, tienen sobre la Los induce, presencia, los induce. tienen sobre la presencia de Sí. migrantes. Y el cómo con frecuencia se pretende simplificar la dinámica de interrelación entre dos poblaciones, se pretende minimizar, se pretende excluir a gente de otras nacionalidades. A veces eso tiene que ver con que se les etiqueta como que son pobres y con poca educación, o que se les etiqueta con que son ricos y que pretenden desplazar de sus puestos de trabajo a gente de esos países, o se intenta, como se lo ha hecho, etiquetar a las mujeres porque son muy hermosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas expresiones que son indefendibles, que son abominables en más de una dirección, se han expresado con mucha fuerza en otras oportunidades de la historia y contra otros pueblos. En Latinoamérica nosotros tenemos una historia importante de rechazo a nuestra herencia cultural africana. Y yo he puesto varias veces el ejemplo que si tú agarras a un latinoamericano común o a un venezolano, para no meternos en otro rollo, y preguntas, ¿tú estás de acuerdo con que nuestra cultura tiene en parte una herencia negra? Te dice, sí. Tú me puedes identificar, aquí está el mapa de África, tú me puedes identificar de qué países venían la gente que vino a Venezuela. ¿Qué? Y no venían de cualquier parte, no. África es más grande que Sudamérica.
en extensión. Entonces yo quiero que tú me identifiques de qué países venían. Respuesta, ninguno. ¿Tú sabes de un solo ejemplo importante de museo de la cultura africana en Venezuela? No lo hay. Más cercano es uno que hay en Curazao, que es simplemente un objeto de exhibición de armas de la esclavitud, que no tiene la curaduría de ese museo. Entonces, ¿por qué te digo este ejemplo? Porque cuando viene a xenofobia y cuando viene a desprecio cultural, nosotros tenemos también que examinarnos y decir, esto no es un fenómeno que nunca ha ocurrido por nuestras latitudes. Entonces, bueno, ahora saltamos al caso norteamericano. El hablar de este tema en los Estados Unidos inmediatamente se tropieza con que los Estados Unidos son nuestro primer aliado en tratar de llevar a Maduro, nuestro principal aliado internacional, en tratar de llevar a Maduro a reconocer que una transición se tiene que producir en Venezuela. Entonces, ¿cómo se manejan esos dos extremos? ¿Ves? Sí. Eso no es trivial, eso requiere un análisis muy sincero, muy a fondo, muy inteligente, que nos permita llevar el mensaje de que la xenofobia es inaceptable, pero que digamos mucho más que eso, digamos que han hecho los venezolanos en los Estados Unidos, cuál es el nivel de educación de los venezolanos en los Estados Unidos, cómo los venezolanos son aliados de la democracia occidental, que es un punto muy importante, cómo los venezolanos somos aliados de la visión geopolítica americana como continente, etcétera, y de la integración racial, de la integración étnica, de la integración religiosa, porque todo eso existía en Venezuela. Eso se corrompió en Venezuela fundamentalmente a raíz de la llegada de Chávez al poder, que hizo una selección de grupos religiosos que transformó a Bolívar en una especie de sambo, supuestamente parecido a él físicamente, sambo en el sentido en que se utilizaba sambo en Sí. la colonia, ¿ok? Sambo, mulato, etcétera. Entonces, sambo, que era la mezcla de indio con negro. Y entonces Chávez convirtió a Bolívar en un sambo. Y eso no quiere nada, eso no es ninguna cuestión despectiva, es simplemente que no es cierto. Pero ¿Entiendes? óyeme una cosa, Vladimiro, pero mientras se hacen las gestiones y la diligencia frente al gobierno norteamericano y a otros gobiernos de América Latina para clarificar el punto de la xenofobia, sus implicaciones, su riesgo y los posibles correctivos, yo hablo de abrir un eje a través de Benamérica, por ejemplo, entre los profesionales de la economía de la Universidad Central de Venezuela que están fuera, o de la Católica, o de los que están afuera, cercanos a Benamérica, la Universidad del Zulia, hay muchos. Este, eh, 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 buscar la manera que ese eje entre los que integran Benamérica en ese ámbito y en los distintos ámbitos de especialización puedan recorrer o efectuar eventos comunes con los de sus similares de Perú, Chile, Ecuador o Colombia para debatir temas inherentes a la democracia como tal y la posibilidad y la pertinencia de que todos se alineen en la misma dirección de lucha. ¿Entiendes? Sí. O sea, No, no, antes había no, es que, congresos, había debates, o sea, es que tienes toda la y ahorita en razón. las redes podrían reunirse Sí, la Cámara de Comerciantes de Perú, de Chile, de Ecuador, con sí. los empresarios venezolanos que Sí, están afuera. nosotros le hemos estado dando la vuelta a la posibilidad de fundar eh, pues, organismos en diferentes países que actúen como representaciones o quizás organizaciones hermanas en otros países. Tenemos que hacerlo también con cuidado porque ya existen otros organismos que están haciendo eso, Sí, como por sí, ejemplo Coalición por Venezuela. Entonces nosotros aliados con Coalición por Venezuela vamos a intentar hacer una cosa mucho más dirigida al tema de reflexión sobre el rol eso. de la diáspora Ajá. y al tema de reflexión sobre el papel que puede jugar la diáspora. Entonces lo vamos a hacer unidos con Coalición, que es una organización hermana de Benamérica y que de hecho fue fundada en buena medida por digamos, la acción de los dos de los expresidentes de Benamérica, Luis Corona y Paciano Padrón, que jugaron Sí, un papel muy importante en todo eso. Entonces, nosotros en Benamérica tenemos ahora algunos miembros de la directiva que son simultáneamente miembros de la directiva de Coalición por Venezuela. Entonces, nosotros queremos utilizar el ejemplo el puente con Coalición para hacer exactamente eso que tú estás diciendo en otros países, porque Coalición opera en buena medida desde Colombia, pero no es una organización colombiana, es una organización internacional. Entonces, eso que tú estás diciendo lo vamos a hacer
y lo vamos a hacer de manera muy, muy Se decidida puede porque comenzar, Vladimiro, de manera virtual primero. Mira, vamos a reunirnos como la Cámara de Comerciantes de Perú, sí, claro, los venezolanos que estamos aquí, que fuimos ujú, empresarios en Venezuela y que fuimos de éxito sí, claro, y que estamos sí, afuera por estas circunstancias políticas, para aproximarnos nuevamente, entendernos y ver de qué manera conjugamos acciones comunes. Hacer lo mismo con los empresarios de Perú, de Chile, de Colombia y de los que se puede en la primera de cambio, porque ir a un tanteo preliminar de esa forma de acercarse y de fortalecer el mensaje generador de confianza, yo creo que eso es válido para que en América pues se convierta en puntal de esa iniciativa. ujú, ¿Sí? sí, sí, me parece excelente. Entonces, bueno, promover eso pues yo creo que es muy importante y las redes lo permiten sin necesidad del traslado físico de ninguno de ustedes. Simplemente convocan a reunirse con Ben América y su directiva y las personas más cercanas desde el punto de vista profesional y académico con esos empresarios de Chile y de Perú para hacerles saber pues que aquí hay una reserva ética, moral y profesional tan importante que no se puede obviar a la hora de debatir tanto el tema de la xenofobia como el rescate de la democracia. No se pueden Eh, obviar. Y entonces conjugar esfuerzos allí pues con esos países. Yo creo que es una manera sí, pues y sí, aprovechar que sí, las redes lo permiten sin muchas complicaciones pues. sí. No, no, sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una de las Entonces, tareas más importantes que vamos a promover con más fuerza en este nuevo ejercicio de junta directiva. bien, usted es el presidente y a usted le corresponde motorizar eso y cuenta con nuestro Bueno, apoyo. sí es cierto que soy presidente, pero a su vez también es cierto que yo funciono mucho sobre la base de trabajo en equipo. Y tú ahora formas parte de nuestro equipo. No, Antes también, correcto. pero ahora vas a Siempre, formar más parte de nuestro equipo. ahí estaremos, sí, las veces que haga Y falta. y las ideas que tú tienes son, esto tú me lo has dicho varias veces, entonces creo que ahora tenemos una mejor oportunidad de atenderlo. Seguro. Sí, Puede saber que cuenta con nosotros y no solamente, sino con los que producen contenidos aquí que no son de Benamérica, pero que de todos modos, o sea, saben que Benamérica está en eso porque yo en cada programa, sea de Benamérica o no, identifico esta alianza que hemos tenido durante tanto tiempo. muy bien. ¿Ok? Te Bueno, agradezco mucho tu tiempo al día de hoy y bueno, que se empiecen a implementar esas cosas lo más rápido exacto. posible porque esto requiere dinámica y requiere no dormirse y estar en resistencia siempre. Así es. ¿Ok? Bueno, Un abrazo. en eso tú eres un ejemplo que nunca duermes. Gracias, Vale. pa. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.